Sean bienvenidos mis queridos seres de luz y escuchen con atención y reciban con amor este siguiente mensaje. Saludos. Queridos hermanos del planeta Tierra. Soy el Moria, es con gran alegría que vengo a ustedes hoy. Trae buenas noticias siempre, pero muchos no pueden ver que son buenas noticias. Prefieren aferrarse a los problemas, a los conflictos, a lo que exponen sus medios de comunicación. Puedo decir que muchas mentes están en desequilibrio, porque la gran mayoría de las personas en el planeta tienen un ego muy activo, muy fuerte, que no les deja buscar con amor sus propios defectos. Así que estas personas observan sus errores, pero no tratan de mejorar, se rebelan y a menudo logran empeorar de lo que ya eran. Esto está sucediendo en todo su planeta. La gente se dirige hacia la luz y la gente va en la dirección opuesta. Pensando que ya no vale ser un ser de bien, siendo un ser que ama a los demás, piensa que los subterfugios, atajos, poco honestos o incluso violentos, se convierten en la fuente de tu alegría, de tu vida. La mente humana siempre ha sido manipulada y dominada para ver las cosas con los ojos de la matriz. Muchos, nunca cuestionados, aceptaron como verdad todo lo que vivieron y todo lo que están viviendo. No creen en el cambio, no creen en un nuevo mundo, en un nuevo tiempo. Esto para ellos es inaceptable, inconcebible. Y entienden que por la mirada que se les expone, que el mal está venciendo, que el mal está en cada esquina, causando accidentes, causando muertes, causando violencia. Entonces comienzas a darte cuenta de que unirse a este lado es la mejor solución, ya que están ganando, unirse a ellos es una buena práctica. Entonces te pregunto, ¿están ganando? ¿Realmente están dominando tu mundo? ¿O esto se está haciendo de tal manera que lo crees? Las noticias son muy inteligentes, causan dolor, causan miedo, causan temor, causan desesperanza. Y este ha sido siempre el objetivo de los medios de comunicación en general, llevar a la humanidad al cabestro del miedo, en el cabestro de la ineficiencia, de la falta de voluntad. Aquellos que miran lo que se dice y ven que es un intento desesperado de involucrar más y más mentes débiles, escuchan y se dan cuenta de todo esto. Porque sabes que el planeta sigue siendo hermoso, que hay personas con un corazón puro, que hay personas que aman a los demás. Tu mundo no es tan feo como pintan, no está perdido como ellos dicen. ¿Está tu mundo desequilibrado? Pero, ¿por qué? Porque las máscaras han caído, ese mundo rosa que muchos creen que realmente no existe, y mucho aún lo sabrás. Ni una milésima parte de lo que tiene que ser revelado ha llegado a ti. Y si en este momento, cuando mucho antes, se muestra mucho menos que la milésima, ya te desesperas, ¿qué será de ti cuando se digan las verdades más grandes? Perderás la fe, la confianza, el equilibrio, ¿y qué vas a hacer? ¿Correrán, gritando, gritando? Las verdades son duras, entendemos que lo son, porque has sido engañado durante mucho tiempo. Y la luz que está llegando a cada conciencia en este planeta está causando que muchos comiencen a ver las cosas de manera diferente. Porque ya no hay velos, no más máscaras, ahora todo es lo que es y lo que siempre ha sido, nada ha empeorado. Todo está siendo revelado, su mundo siempre ha sido así, no está empeorando, está siendo verdad, ustedes son los que no sabían hasta dónde habían llegado los tentáculos del mal. No te sorprendas de nada, esto siempre ha sucedido, no importa cuán extraño y repugnante sea. Estas cosas siempre sucedieron, solo que no se mostraron, porque no podían mostrar un mundo tan feo. Pero hoy la táctica es otra, la táctica es mostrar todo lo que existe, verdaderamente, porque ya no pueden esconderse. Así que están usando otra táctica, están mostrando todo para traer desesperación y miedo. Nada es nuevo, todo es muy viejo y muy viejo. Estas prácticas no son nuevas, son de hace milenios. Entonces, lo que cada uno de ustedes necesita hacer
Cuando siente miedo por el mundo que está ahí fuera, miren el cielo, todavía es azul, por la noche las estrellas siguen brillando, los pájaros siguen cantando, nada se ha extinguido, nada está terminado. Estás en el comienzo de una nueva era, donde todo cambiará gradualmente. Pero lo importante es que mires todo con los ojos del amor. No veas la mala actuación, no la mires, mira la naturaleza, mira lo hermoso que es el crecimiento de una flor, lo hermoso que es el flujo de un río, el mar que golpea sus playas. Puedo decir que la naturaleza también está desequilibrada, ¿por qué razón? Por lo que se ha hecho durante tanto tiempo, pero ella resiste, sobrevive, continúa todos los días. Cuantas más flores nacen cada día, más animales nacen, la perfección de la vida continúa. Entonces, si cada uno de ustedes se mira a sí mismo y a su entorno con los ojos del amor, nada de lo que sucederá ahí fuera los molestará, nada llamará su atención. Incluso puedes verlo, pero entenderás que todo lo que sucede tiene un propósito, no es todo el trabajo del mal como creen. Se están aplicando lecciones, se están haciendo cultivos, a partir de lo que ustedes plantaron hace siglos y milenios. Así que no pasa nada, son solo consecuencias. Pero necesitas mirar con los ojos del amor, aprender las lecciones, colaborar para que sucedan acciones más beneficiosas, colaborar para que todo llegue lo más lejos posible. Olvídate de lo que hay ahí fuera. Los hermanos sufren, sí, sean solidarios tanto como sea posible, pero no sufran por ellos, están cosechando algo que han plantado. Todos pasan por lo que necesitan pasar y cada uno de ustedes puede ayudarlos en esta caminata apoyándolos, nada más. Tratar de cambiar el camino de alguien que sufre es alejarlo del cumplimiento de sus lecciones. Puedes mostrarle un camino y dejar que decida si quiere pasar a ese camino que estás presentando. Ahora, si no quiere, no insistas, es parte de su naturaleza. Es importante que cada ser en este planeta no permita con conciencia que un hermano pase hambre. No puede haber juicio en alguien que se está muriendo de hambre. Usted puede y debe ayudarlo a alimentarse. Ahora, que este acto sea desde el corazón, no un intercambio con el universo. Puedes ayudarlo siempre y cuando no interfieras con su caminar, puedes irte cuando él elija, no es imponiendo que ayudes a nadie. No todos están listos para ser ayudados, hay mucho ego. Del mismo modo, muchos son ayudados y se instalan, piensan que el otro tiene la obligación de cuidarlo. Nadie tiene una obligación con nada, todos necesitan hacer todo desde el corazón, no por obligación. Así que aquellos que cobran por ayuda, van por el camino equivocado, no se puede cobrar la ayuda de nadie. La gente así quiere, porque cuando cobras ayuda, estás dando un paso atrás en tu caminata, hay algo que no quieres ver para obtener ayuda. Este es un asunto muy complejo, pero que con el tiempo, entenderás que puedes y debes ayudar, pero con tu corazón, sin juzgar. E idealmente, nunca ayudas a uno, ayudas a varios. Porque cuando empiezas a ayudar, siempre crea un vínculo que a menudo es difícil de romper. Porque el que lo hace, piensa en cómo se verá el otro y el que recibe, piensa porque ya no recibo, y siente ira, porque ya no recibe. Así que este es un vínculo peligroso, muy peligroso. Es necesario que las personas que lo necesitan, sí, pero la ayuda no puede tener cara, la ayuda no puede tener cara, para que no se cree este vínculo. Ni quien juzga ni quien recibe jueces, solo recibe y tú simplemente haces. No importa quién, puedes ayudar a muchos hermanos, pero sin rostro, no crees vínculos con las personas a las que ayudas. Esto no es bueno para ti ni para quienes reciben. Es como si la prosperidad estuviera ligada a ambos, porque si ayudas solo a uno, te has olvidado del resto y los que se sienten cómodos, no buscan mejorar porque saben que lo recibirán. Luego la donación, repito de nuevo, no debes mirar, no deberías tener cara. Hay muchas maneras de ayudar sin rostros. Esta es la forma más fácil y sencilla de dar, no crear vínculos,
porque esto es peligroso para ambas partes. Sorprendido, asombrado por lo que estoy hablando. No te quedes, la donación es un sentimiento muy noble, pero puede tomar otras formas. La verdadera donación tiene que suceder desde el corazón. Incluso puedes donar a aquellos que conoces, pero en el fondo, juzgarás, en el fondo dirás, ¿por qué se quedó en esta situación? ¿Por qué está pasando por esto? ¿Por qué no sabe cómo perseguir? ¿Por qué no quiere perseguir? En el fondo te preguntas, así que date cuenta de que no hay corazón allí, existe ese sentimiento, daré porque es bueno dar, sin corazón no es bueno. Aprende esto, la donación debe ser sin rostro. Quieren donar a alguien, hacer una sorpresa, entregar sin nombre quién envió, no crear bonos. Los bonos son la peor forma de donación que existe, porque ambos están atados, uno atado al otro. Y todo lo que está atado es una carga en tu camino, ralentiza la velocidad de tu abundancia. Entonces, ¿quién piensa que está donando y está alimentando su caminar? Si hay un vínculo, no lo es, porque en el fondo, el sentimiento no es del corazón. Puedo decir que raras excepciones, aquellos que ayudan desde el corazón y que no cuestionan nada, son casos raros. Porque la mayoría de la gente lo hace, y cuestionan. Así que no es bueno para aquellos que lo hacen, y no es bueno para el receptor. Trate de cortar estos vínculos, porque no solo los que manchan están atados, el que recibe también. Porque el simple hecho de saber que recibirás cada mes, también tiene esa pregunta, ¿por qué no más? La gratitud pasa lejos, no crees vínculos, puedes ayudar a muchos, pero sin caras. Lamentablemente el ser humano es así, quien gana siempre quiere más y quien da, siempre cuestiona. Aprende esta lección, en este momento en tu planeta, muchos hermanos necesitan una donación para su propio caminar. Pero no depende de ti juzgarlos, ponerlos en una gran bala y cada uno lo recibirá de quién. No sabes, está dentro del balo, así que ayudas desde el corazón y no sabes a quién recaerá esa donación. Darse cuenta de. Así es como necesitas donar, sin ataduras, sin rostros, para que no haya juicio y no haya ingratitud. Puede ser que muchos no estén de acuerdo con lo que estoy hablando, pero tenga la seguridad de que los bonos de donación no son buenos para ninguna de las partes. Tenga la seguridad de que no es bueno para ninguno de los lados. Así que no quieren saber quiénes son las caras, simplemente lo hacen. Hay muchas personas serias, muchas organizaciones serias, que saben cómo obtener su donación. Así es como cada uno de ustedes debe presentarse. Rompe las ataduras, esto es esencial para el caminar de ambos. No tienes obligación de cargar a nadie y cada uno necesita caminar con sus propias piernas, no colgarse de nadie. Esta es una lección compleja, pero fácil de resolver. Rompe todos y cada uno de los lazos que tengas con las personas en donación. Piénsalo mucho y deja que tu corazón siempre hable. El momento es de solidaridad, el momento es mirar a los hermanos que lo necesitan, pero no crear vínculos. Bendiciones, les enviamos un abrazo bien fuerte y apretado a cada uno de ustedes que escuchó este mensaje. Se despide Los Asita.